buenas. Buen día jóvenes, buen día con todos, saludos a todos, buen día David. A ver Buen día, jóvenes, profe. buen día Diego, buen día con todos, saludos Natalie, Buenos días, buen día, profesor. Hiromi, buen día, a ver aquí más Ricardo, Alexa, Romina, buen día con todos jóvenes, Gaby, buen día, vamos a empezar la clase del día de hoy. Buen día, vamos a continuar entonces con el curso de física, ¿ok? Estamos trabajando con lo que es física, nos hemos quedado en lo que es dinámica lineal. ¿Ok? A ver, recordando como siempre el tema que vimos el día de ayer, estamos aplicando en dinámica lineal la segunda ley de Newton, ¿cierto? La segunda ley de Newton. ¿Y qué me dice la segunda ley de Newton? La segunda ley de Newton me dice que cuando aplicamos, a ver, cuando aplicamos una fuerza a un cuerpo, ¿cierto? Cuando aplicamos una fuerza a un cuerpo de masa m, de cualquier masa, lo que se produce es una. ¿Qué se produce al aplicar una fuerza sobre un cuerpo? Se produce una aceleración. ¿Está bien? No lo olviden, la segunda ley de Newton. Estoy repitiendo varias veces la segunda ley de Newton. Le puedo colocar en el examen como teoría y ustedes tienen que marcar ya sea verdadero o falso, completar o relacionar. Entonces, al aplicar una fuerza sobre un cuerpo, lo que se produce es una aceleración. ¿Por qué? Porque hay un cambio de velocidad. Claro, porque inicialmente el cuerpo no se mueve, le aplicas una fuerza y adquiere movimiento. O sea, de velocidad inicial cero, adquiere una velocidad diferente de cero. Y a todo cambio de velocidad se le conoce como aceleración. Conclusiones, la fuerza produce ¿qué cosa? Una aceleración. Es lo que me dice la segunda ley de Newton. Muy bien. En base a eso vamos a continuar trabajando aquí en su librito de física. Se ubican acá en la página, a ver, yo tengo la página 61, a ver, corroboren ustedes, ubíquense acá, a ver, en su librito, acá lo tenemos, ejercicio número, a ver, lo voy a acomodar, esto, 15, ahí está, ejercicio número 15, ubíquense ahí jóvenes, ejercicio número 15, acá lo tengo, listo, ¿todos están acá? A ver, ¿me confirman? Si están ahí, pónganme su reacción. Ejercicio número 15. Aquí tenemos los planos inclinados. Vamos a trabajar con los planos inclinados y vamos a aplicar la misma ley de Newton. Muy bien, jóvenes. A ver, listo. Entonces, me dice acá, en cada caso, hallar con qué aceleración sube o baja el bloque. Las masas se dan en kilogramos y las fuerzas se dan en Newton. La masa de este bloque que ves en el plano inclinado es de 5 kilogramos y la fuerza, que es 40, se da en Newton. Muy bien. Entonces, de acuerdo a eso, vamos a resolver este problemita. A ver, un momentito que tengo acá a sus compañeros pidiendo acceso. Listo, ahora sí. A ver, pero si ustedes se dan cuenta, ese bloque se está moviendo de manera inclinada, ¿cierto? De manera inclinada. Entonces, yo debo considerar todas las fuerzas que están inclinadas, ¿cierto? Las fuerzas inclinadas. ¿Ok? Muy bien. Entonces, para ello nos vamos a ayudar con este angulito que ves acá. Mira, porque aquí, en este plano inclinado, la horizontal con el plano inclinado está formando un ángulo de 37 grados. Entonces, yo necesito la fuerza solamente en diagonal que están, de acuerdo al movimiento, solamente esa fuerza. A favor, parece que vemos que es 40, y en contra debe haber otro, profesor. Claro, porque ese bloque posee peso o no posee peso ese bloque. Cuando trabajamos en lo que es este diagrama de cuerpo libre, lo vimos, en estática lo vimos. Todos los cuerpos poseen peso, profesor. Vamos a graficarlo. ¿Está bien? Grafico el peso. Y yo sé, y ustedes también saben, que el peso se grafica desde el centro verticalmente. ¿Hacia dónde? Hacia el centro de la Tierra. ¿Cierto? Esto es el peso. El peso del bloque. Muy bien. Eso sería el peso del bloque. Profesor, ¿qué otra fuerza vemos ahí? A ver, si ustedes se dan cuenta, aquí hay otra fuerza más. Aquí hay otra fuerza más. La normal, profesor, muy bien. La normal sale del piso. Ajá. Aquí voy a graficar la normal aproximadamente. Así sale la normal. Ahí está. La normal, profesor. Muy bien. Esa sería la fuerza normal. Voy a colocarle ahí su flechita porque sale el piso para poder identificarlo. ¿Ok? Esta es la normal. Muy bien. La normal N. Ahí está. Profesor, pero me doy cuenta de algo. Me doy cuenta. Acá estoy.
me doy cuenta, nos damos cuenta de lo siguiente. A ver, estamos trazando las fuerzas que afectan a ese cuerpo. Habíamos mencionado que existe el peso, ¿cierto? El peso y la normal. Vamos a trazarlo por acá. Del centro del bloque, verticalmente hacia abajo, era el peso y salía del piso inclinado la normal. Vamos a colocarle sus flechitas. Muy bien, ahí voy a colocarle. Aquí tenemos al peso, representado por la letra W, y por acá salía la normal N. Listo. Pero ¿se acuerdan ustedes viendo un poquito de estática, recordando estática? Profesor, este angulito de acá lo conozco. ¿Cuánto valdría? ¿Se acuerdan? Por geometría lo trasladamos. ¿Cuánto valía ese ángulo? 57. No, es 53. 37. El mismo que estaba en el plano inclinado, ¿se acuerdan? Acá valía 37, acá era 53 y del costadito 37. ¿Cierto? 37, profesor. Muy bien. Ahí está, 37. ¿Qué más vemos? ¿Qué más hago, profesor? Yo necesito calcular una fuerza, ¿cierto? La fuerza en diagonal. ¿Cómo calculamos? Atentos, jóvenes, atentos. Porque ustedes saben que, mira, ven, este bloque está siendo jalado con una fuerza de 40 newtons, ¿cierto? De manera diagonal. Pero ¿quién se opone a ese movimiento, jóvenes? Si jalamos con una fuerza, o de repente ustedes se ponen en un plano inclinado, tratan de jalar un bloque, ¿cierto? Para ese plano inclinado lo están jalando con una fuerza. Claro, y esa fuerza de gravedad es el peso, ¿cierto? Profesor, se opone el peso, pero el peso está vertical, yo necesito una fuerza inclinada. ¿Cómo se calcula esa fuerza? Atentos. Para ello voy a ayudarme de este notable, acá lo voy a colocar a otro lado, miren, me ayudo del notable. ¿Dónde, profesor? Atentos, miren, este es el peso, ya saben que es el peso. Muy bien. Aquí, mira, como el peso va hacia abajo, yo necesito, profesor, esta fuerza horizontal o diagonal. ¿Cómo calculo esta fuerza diagonal? A ver, esa fuerza diagonal. Acá estoy, acá estoy. Esa fuerza diagonal, ¿cómo lo calculo, profesor? Aquí, mira, ve, voy a trazar acá este angulito o este segmento. ¿Y qué estoy formando? Un triángulo, ¿qué tipo de triángulo? 37 y 53. Exacto, un triángulo notable, profesor. ¿De cuánto? De 37 y 53. Si acá vale 37, acá debe ser 53. Y ustedes se van a dar cuenta que este segmento que he trazado acá de naranja, que lo voy a trazar de verde, es la fuerza paralela a la de acá arriba, mira. Claro, profesor, es la misma que iría acá. Es la misma, profesor. Iría hacia la izquierda, ¿por qué? O hacia abajo a la izquierda, ¿por qué? Porque es el peso el que está jalando de manera horizontal y esta es la misma fuerza. O sea, profesor, ¿necesito esta fuerza? Sí, vamos a calcular esta fuerza. ¿Cómo? Aplicando triángulo, rectángulo, notable, 37 y 53. Atentos. Aquí el peso lo conozco. A ver, ¿quién me dice cuánto vale el peso? El peso lo conozco. ¿Quién me dice cuánto vale el peso? Revisa ahí. ¿Cuánto valdría el peso? 50. ¿Por qué, profesor? Porque la masa vale 5 kilos y el peso se calcula multiplicando por la gravedad que Por es 10. 10. 5 por 10, 50, 50. profesor. Ajá, mira, y aplico el notable, ahora sí que mira, 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 mira. A 37, ¿cuánto se opone en el notable? ¿Te acuerdas? A 37, ¿cuánto se opone en el notable? 3K. 3K, muy bien. A 53, ¿cuánto se opone en el notable? 4K. 4K. Y a 90, ¿cuánto se pone en el notable? 5K. 5K. Profesor, pero este es el peso, mira, 5K es igual a ¿quién? A 50. 50. Ya, profesor, lo igualo. Entonces, ¿puedo hallar el valor de K? Sí, Vale entonces por 10. acá iremos, mira, 5K, para poder verlo mejor, es igual a 50. Desarrollamos, K valdría 10. Profesor, si K vale 10, ¿puedo hallar esta fuerza que está en diagonal? Mira, esta fuerza 3K. Sí, profesor, se puede hallar. Vamos a hallarlo. ¿Cuánto valdría esa fuerza entonces? Sería 3 multiplicado por K. Sería 30, profesor. Claro, 3 por 10. Mira, 3 por 10 me daría, atentos ahí, no se me pierdan, 3 por 10 sería 30. Profesor, esta fuerza 3K vale 30. Pero esta fuerza es la misma de acá porque es su paralela, mira, ve. Si acá vale 3K, el de acá también debe ser 3K. Y como esta fuerza 3K ya lo calculamos, valdría entonces 30. Ahí está. Eso es lo único que se va a agregar cuando tienes un plano inclinado. Ya tengo la fuerza, mira, de manera en diagonal. A favor 40, en contra 30. ¿Y cómo calculé ese 30? Aplicando este notable y con ayuda de quién? Del peso. Entonces, profesor, por acá me acuerdo de que la fuerza resultante, 40 menos 30. exacto, es igual a la masa multiplicada por la aceleración. Profesor, ya lo vi, ya lo saco ya. Fuerzas resultantes a favor menos en contra. A favor 40
menos 30. en contra 30, esto es igual a la masa del cuerpo, 5, multiplicado ¿por quién? Por la aceleración. Ya salió, ya mira, 40 menos 30 nos dio 10. Es igual a 5 veces la aceleración. Muy bien. 5 la aceleración lo dividimos. La aceleración valdría entonces 2 metros sobre segundo al cuadrado. Ahí está. ¿Ok? Profesor, ya más o menos va quedando, pero un ejemplo más. El siguiente ejercicio también es parecido, jóvenes. Parecido. Lo vamos a resolver en este instante. ¿Ok? Entonces iremos, hacemos lo mismo. Un poquitito lo subo. No, ya se lo sube, no quiere. Ahí está, listo. Profesor, ahí está. Profesor, lo primero que se hace es realizar el diagrama de cuerpo libre. Ya lo sabes, entonces voy a trazar por acá. Profesor, el peso va verticalmente hacia el centro de la Tierra. Ahí está. Profesor, el piso está inclinado. La normal sale por acá. La normal sale del piso inclinado. Muy bien. Ahí está. Entonces, con esas fuercitas vamos a colocar sus flechitas. Profesor, la normal va hacia arriba. Muy bien. El peso va hacia abajo. Listo, acá lo tengo. Lo voy a alargar un poquito porque sé que yo voy a formar acá un triángulo rectángulo, ¿cierto? Debo formar ahí mi triángulo rectángulo, profesor. Claro, ¿para qué? Para poder hallar lo que nos falta. A ver, yo necesito, profesor, la fuerza en diagonal, ¿cierto? Porque el peso siempre va a jalarlo, pero el peso es vertical. Yo necesito la descomposición. Esta es la descomposición. Esta fuerza necesito. Y esta fuerza que es originada por el peso, que es en diagonal hacia la izquierda, es la misma de acá, porque es la paralela, claro, es la misma. Es la misma, profesor. Ok, entonces vamos a calcular acá. Pero me acuerdo de algo. Este angulito que se forma entre la normal y el peso, el de acá, ¿cuánto vale este ángulo? Ya lo hemos visto hace un momento. ¿Cuánto valdría ese ángulo ahí? A ver, 30. 30 grados, claro, 30 grados. Profesor, ¿cómo vale 30? Por geometría lo trasladamos. Mira, si acá vale 30, el de acá arriba sería 60. Y al costadito lo que le falta para 90. 60 le falta 30, ¿cierto? Entonces de frente, si acá vale 30, por acá también sería 30. Me acuerdo del notable 30 y 60. A ver, atentos. ¿A 30 cuánto se opone en el notable? ¿Te acuerdas? A 30 se opone A. A, muy bien. Acá sería 60, no te olvides, 30 y 60. Profesor, a 30 se opone A 90, ¿cuánto se opone en el notable de 30 y 60? A 90 se opone, a 90 se opone entonces, ¿te acuerdas? A 90, ¿cuánto se opone? A ver. A 90, ¿cuánto se opone, jóvenes? Entonces, ahí estamos, a ver. A 30 se opone A, 2A, muy bien. A 90, 2A. 2A debe ser este lado. Profesor, pero este es el peso. Ya, se iguala. El peso es igual a 2A. Y a 60 se opone a, ¿te acuerdas? Raíz de Raíz de 3. Ahí está. Profesor, necesito saber A, porque A es la fuerza, ¿cierto? Paralela acá arriba, que está el bloque. Esa es la fuerza que necesito. Aplicamos notable, entonces, en ese notable diremos, a ver, profesor, aquí veo que 2A es igual al peso. 2A, por acá lo voy a colocar, 2A es igual al peso. Pero ¿cuánto vale el peso? Ustedes lo conocen. ¿Cuánto vale el peso, jóvenes? A ver, ¿cuánto vale el peso? 60. 60, claro, porque la masa es 6 kilos. Por la ¿Y gravedad por que qué? es 10, sería 60. Muy bien. Entonces aquí voy a hallar A. A valdría, ¿cuánto? 60 entre 2. Acá lo tenemos. Valdría entonces 30. Ahí está. Listo, profesor, ya tengo A. A vale entonces, A vale 30. ¿Listo? Profesor, pero A es la aceleración. Ah, no confundamos. Esta A es de la variable que hemos colocado aquí. ¿Está bien? No es la aceleración. ¿Está bien? Listo, tenemos el valor de A, profesor. Pero esto vale 30, entonces acá lo reemplazo, mira. Esta es su paralela, si acá vale A, acá también es A. Pero como A vale 30, aquí lo coloco entonces 30. Listo. ¿Ya puedo calcular, profesor? Sí, ya se puede, mira, ve. Ya se puede aplicar, ¿qué cosa? La formulita de la segunda ley de Newton. Fuerza resultante es igual a la masa multiplicada por la aceleración. Aceleración. A favor menos en contra es la fuerza resultante. ¿Quién está a 48 menos favor? 30. 48 en contra, 3. menos 30 es igual a la masa del 6. cuerpo, 6 multiplicado por la aceleración. Ah, ya, profesor, muy 3. bien. 48 menos 30, ¿cuánto era por acá? 10 y 18. 18 es igual a 6A. Pasa dividiendo, la aceleración sería 18 entre 6, nos daría
3 metros sobre segundo al cuadrado. Ahí está, jóvenes. Complétenlo, complétenlo. Y me van preguntando si no están entendiendo algo para poder explicar nuevamente. No olviden que estamos acá trazando las fuerzas correspondientes que afectan a ese bloque y buscando la fuerza que tiene el mismo o la misma dirección y sentido, en este caso sería dirección solamente, la misma dirección del bloque, cómo se mueve el bloque. El bloque se mueve de manera diagonal y necesito la otra fuerza si es que hay otra fuerza. Claro, generalmente cuando tú subes un bloque por una pendiente, un plano inclinado, siempre el peso se va a poner, pero no va a ser en sí el mismo peso, sino la descomposición, porque el peso va verticalmente hacia abajo. Lo que necesitas es esa fuerza de manera inclinada también. Ese es el movimiento, ¿ok? De acuerdo al movimiento buscamos las fuerzas. Y acá lo trabajé como formando el triangulito rectángulo. Y esta fuerza que ves acá es la paralela. Sería la misma fuerza, ¿cierto? Del movimiento. Por acá también, mira, la misma fuerza del movimiento. Aplicando simplemente triángulo rectángulo notable. Muy bien, y esos triangulitos te das dando cuenta que lo estamos usando en física, en geometría, en trigonometría. Esos triangulitos ya deben estar grabados en tu cabecita para poder continuar con el desarrollo. Muy bien, me confirmas para pasar a los siguientes problemas, me confirmas con tu reacción siempre. Muy bien, muy bien, muy bien David, muy bien Diego. A ver, los demás, ¿cómo vamos, compañera? Muy bien Camila, muy bien Randy. ¿Cómo vamos? A ver, muy bien Alexa, ahí está. Muy bien José. A ver, Jimena, ¿cómo vamos Jimena? Completamos. Muy bien Ricardo. A ver. Listo. Vamos entonces a... Muy bien, Andrea, ya te vi. Listo, vamos al problema número 17 entonces. Pasamos al problema número 17. A ver, los demás no he visto. A ver, Yaret, Natalie, Hiromi, ¿completamos ya? Miriam, ¿completamos? Para poder continuar con el problema número 17. Sí, profesor, ya está. Listo, ahora sí. Pasamos entonces. Problema 17. Ahora sí lo subo. Dense cuenta que hay que trazar solamente las fuerzas ahí. A ver, problemas 17 y 18. Ajá, dos planos inclinados más. Muy bien. Y con esto ya debe quedar clarísimo con respecto a la segunda ley de Newton cuando tenemos planos inclinados. Listo. A ver, en el problema número 17, la masa me dice que es 5 kilogramos. ¿Ok? Pero como ustedes ya saben de que hay que realizar el DCA, el diagrama de cuerpo libre, ¿cierto? Entonces, lo subo un poquitito, y ahora sí. Voy a trazar el peso. Muy bien. El peso siempre es vertical hacia el centro de la Tierra. Trazamos el peso por acá desde el centro del bloque. Ahí está, trazo el peso verticalmente. Aquí lo tengo. Profesor, el plano es inclinado, hay contacto con el piso. Muy bien, por acá sale la normal. Así aproximadamente. Ahí está. Esto me sirve de referencia para poder calcular esa fuerza horizontal que necesito o fuerza diagonal de acuerdo al movimiento del cuerpo, ¿cierto? De acuerdo al movimiento del cuerpo. Para eso me sirve. ¿Está bien? Ahí está. Claro, porque al final esta normal se puede cancelar. Muy bien. Pero necesito esto. A ver, profesor, aquí veo el angulito nuevamente. Le pregunto, ¿cuánto vale este ángulo de naranja que voy a marcar? Porque lo necesito. 53. Claro, es el mismo de acá, profesor. 53. Ahí está. Profesor, pero me doy cuenta que ese cuerpo ya no está yendo hacia arriba, sino está que cae en diagonal hacia abajo, ¿cierto? Hacia la izquierda. Hacia la izquierda, mira. Profesor, entonces, ¿voy a hacer la misma decomposición? Por supuesto, voy a formar acá el triangulito. Pero ustedes se dan cuenta que esta fuerza que es vertical hacia abajo es el peso. Y el peso siempre jala verticalmente hacia abajo, pero si está en un plano inclinado, en diagonal también hacia abajo. Aquí está, mira. Entonces necesito acá esta fuerza, profesor, esta fuerza de acá. Profesor, ¿esa fuerza vale 20? No, este 20 es la fuerza con la que está jalando el bloque. Hay otra fuerza que lo jala, que es la fuerza ocasionada por el peso. Esa es la fuerza que yo voy a calcular. ¿Ok? No confundamos y digamos, profesor, aquí vale 20, el de acá abajo vale 20. No, porque este 20 es el que está jalando al bloque, ¿cierto? Jala el bloque en diagonal hacia abajo con 20 newton. Pero además, falta otra fuerza acá. Falta otra fuerza. ¿Qué fuerza, profesor? La fuerza que provoca ¿quién? El peso. Esa fuerza nos falta. ¿Y cuál es la fuerza? La de acá, porque el peso es vertical, vamos a hacer la descomposición y vamos a calcular esta fuerza. ¿Ok? No confundamos que este de acá es 20, no. Hay que calcular la otra fuerza provocada por el peso. ¿Está bien? Hay que calcular esta fuerza. Muy bien, profesor, entonces vamos a aplicar el notable.
Notable es 53 y 37. Muy bien. Y se acuerdan que a 37 se opone 3K, a 53 se opone 4K, y a 90 se opone 5K. Y 5K es igual al peso, profesor. Muy Sí, bien. profe. Exacto. A ver. 5K es igual al peso. Pero ¿cuánto vale el peso, jóvenes? ¿Cuánto vale el peso? Ajá, ahí lo tienen. 5K es igual al peso. Profesor, si la masa es 5 kilogramos, el peso sería 5 por 10, sería 50. Despejando, K valdría 10, 10. profesor, K valdría 10. Si K vale 10, yo necesito esa fuerza provocada por el peso. ¿Cuál es la fuerza provocada por el peso? Aquí está, mira, en diagonal hacia la izquierda. Aquí está. Vale 4K. 4 por 10, ya lo conocen ustedes, 4K sería 40. Ajá, 4 por 10, muy bien. 4 por el valor de 10, vamos a indicarlo. Eso valdría entonces 40. Entonces, profesor, 4K vale 40, esa es la fuerza que ocasiona el peso. Entonces, por acá, esta fuerza como es paralela, también debe valer 40. Listo, profesor, ya lo tengo. Ahora sí, ¿habrá alguna fuerza en contra a ese movimiento? ¿Qué dicen ustedes? ¿Hay una fuerza en contra? No, profesor, no hay ninguna fuerza en contra, ninguno se opone, no hay ni siquiera rozamiento, entonces solamente se desliza el bloque. Entonces, profesor, diremos que la fuerza resultante es igual a la masa multiplicada por la aceleración. Y la fuerza resultante es a favor menos en contra. ¿Quiénes están a favor? Me dicen, ¿qué fuerzas están a favor del 40 movimiento? más 20. 40 más 20. Los dos, profesor. Muy bien, 40 más 20. Menos en contra. Profesor, no hay ninguna fuerza en contra. Entonces se coloca de frente igual. Esto es igual a la masa. ¿Cuánto es la masa del cuerpo? Ya lo tienen. 5, ¿cierto? La masa del cuerpo es 5 multiplicado por la aceleración. Ya salió, ya lo vimos, ya mira. 40 más 20 nos 12. da 60, así es. 12. 60 es igual a 5A. 5A. La aceleración, el 5 pasa dividiendo, diremos 60 entre 5, la aceleración nos daría 12. Así es, 12 metros sobre segundo al cuadrado. Ya tengo entonces la aceleración. ¿Ok? Se dan cuenta que es súper sencillo si forman el triangulito, ¿cierto? Porque necesitan esa fuerza. Como vuelvo a repetir acá, a ver. Como vuelvo a repetir, jóvenes, como vuelvo a repetir, no confundamos de repente si tenemos una fuerza en diagonal, que en este caso valía 20, va a ser la misma de acá. Es la misma, ¿cierto? Pero para el peso, porque aquí esta fuerza de 20 newton no está siendo generada por el peso, sino es una fuerza con la que se jala para que el bloque se mueva en diagonal hacia la izquierda. Aparte, debemos tomar en cuenta que la fuerza que origina el peso, porque el peso también origina por gravedad, ¿cierto? Una fuerza para que ese cuerpo se deslice, ¿cierto? Por eso es que es una fuerza adicional. Y esta fuerza del peso sí es paralela al de acá. Esta fuerza de 20 newton era una fuerza auxiliar, una fuerza provocada, ¿cierto? Una fuerza F podría ser. ¿Está bien? Listo. Pasamos entonces al problema número 18. A ver, en el problema 18 también hacemos lo mismo, profesor. Trazamos las fuerzas que afectan, por supuesto, del centro verticalmente hacia abajo, hacia el centro de la Tierra, el peso. Por acá sale el piso inclinado, la normal. Como les digo, esta normal me sirve para poder ubicar la fuerza que falta. Lo voy a alargar un poquito, ahí está, para poder formar el triángulo. Muy bien, ahí está. Entonces, de acuerdo a ello, voy a colocar por acá las flechitas para indicar cómo va la fuerza. Por acá lo tengo, el peso, ¿cierto? Aquí está la normal, muy bien, y el peso. Listo, este angulito, ¿se acuerdan? ¿Cuánto valía este angulito? A ver, lo trasladan por geometría. 37. 37, muy bien, claro, 37, ya es conocido ya. Profesor, entonces por acá formo el triángulo rectángulo. Voy a trazar la paralela, aquí hay una fuerza paralela al peso. Esta es la fuerza que necesito. Esta es la fuerza, por acá 90 grados. Profesor, ¿es la misma de 200? No, 200 es una fuerza auxiliar. Esta es la fuerza provocada por el peso. Entonces, aquí habría otra fuerza. Vamos a trazar así. Aquí tendríamos otra fuerza. Esa es la fuerza producida por el peso, la de acá. Muy bien, entonces tengo el notable, profesor, de 37 y 53. Y me acuerdo del notable nuevamente. A 37 se opone 3K. A 53 se opone 4K. Y a 90 se opone 5K. O sea, el peso, profesor, es igual a 5K. Así es, el peso vale 5K. Muy bien, hay que calcular
la fuerza provocada por el peso, 3K. Pero yo tengo acá un dato de que 5K, mira, 5K es igual al peso. ¿Y cuánto vale el peso? A ver, 5K. Claro, el peso valdría 1000. Claro, valdría 1000. 1000 porque la masa vale 100 kilos por 10, que es la gravedad, 1000. Simplificamos o dividimos, K valdría 200. Ahí está, profesor. Como K vale 200, yo necesito la fuerza provocada por el peso, 3K. Sería 3K. Pero como K vale 200, lo multiplicamos, ¿cierto? Ahí está. Entonces sería 3. A ver, dime qué pasó, Ashley, dime. Profe, no entendí por qué 1000. Ya, te explico un momentito. Aquí me dice que 5K es igual al peso. ¿Se acuerdan? El peso es igual, ¿cómo calculamos el peso? Multiplicando la masa, ¿te acuerdas? ¿Por quién? Multiplicado por la gravedad, ¿cierto? Por la gravedad. Así obtenemos el peso. Y aquí me da la masa, mira. La masa es 100 kilos. Para obtener en peso, ¿cómo calculas el peso? El peso es W. Simplemente esa masa 100 lo multiplicas por la gravedad. ¿Y cuánto vale la gravedad? La gravedad siempre vale 10, ¿cierto? Y diremos entonces, 100 por 10, el peso sería 1000. Ya está en Newton. Cuando se convierte en peso, es Newton. Y esa fuerza se da en Newton. Sería el peso. ¿Ok? Ok. Listo, Gracias, de ahí profe. salió 1000. Muy bien, no hay problema. Listo. Entonces por acá ya tenemos que dividiendo K nos salió 200. Como quiero esta fuerza que es 3K, sería 3 por 200. 3 por 200 nos daría entonces 600 newton, profesor. Esta fuerza 3K vale 600. Ya lo traslado, mira, el de acá. Es la misma provocada por el peso, profesor. Entonces esa fuerza valdría 600. Acá voy a agregarle. 600 valdría esa fuerza de verde. Porque es la paralela, ¿cierto? Listo. Ahora sí aplicamos la formulita. Mira, ya sale ya. La formulita de la segunda. 500. Ajá. Diremos, fuerza resultante es igual a la masa multiplicada por la aceleración. Muy bien, esa es la formulita. Profesor, a favor menos en contra. ¿El movimiento hacia dónde será? ¿Hacia abajo o hacia arriba? ¿Hacia dónde será el movimiento? Hacia abajo. Hacia abajo, porque hay mayor cantidad de fuerza, claro. Entonces, a favor sería, sumamos las dos que dan a favor, 600 más 200 sería 800. A favor 800, profesor. Menos en contra sería 500, ¿cierto? Claro, 500. Eso es igual a la masa del cuerpo. La masa sí es 100, no confundamos con peso, 100 es la masa. 100 multiplicado por la aceleración A. Listo, ya salió acá, mira. 800 menos 500 nos daría 300. Claro, 300 es igual a 100A. Muy bien, 100A. Listo, esto pasa dividiendo, ya pues lo sabemos acá. La aceleración valdría 300 entre 100, se van los ceritos, nos queda 3 metros sobre segundo al cuadrado. Ahí está, jóvenes. Muy bien. Completen hasta ahí el problema número 18, ¿cierto? Aplicando ahí el diagrama de cuerpo libre. ¿Para qué? Para calcular esa fuerza. Porque el peso siempre genera una fuerza, ¿cierto? En caída. Siempre cuando tenemos un cuerpo que sabe de repente que va a caer o va a deslizarse, siempre el peso ejerce una fuerza de caída, ¿cierto? Que es por la aceleración de la gravedad. Y esa fuerza provocada por el peso debemos calcularlo. En sí el peso es vertical, pero si el movimiento acá en dinámica es horizontal o en diagonal, tienes que buscar el movimiento en diagonal. Y acá el peso también va a generar, ¿cierto? Una fuerza. ¿Y cómo calculamos esa generación de esa fuerza? Aplicando el triángulo rectángulo notable. Obviamente depende de la inclinación del ángulo. ¿Está bien? Y esta es la fuerza que es paralela, por eso la trasladamos acá. 3K me salió 600, esa fuerza vale acá, ¿cierto? 600. Y como a favor es los dos, 600 más 200, 800, menos en contra 500. Es igual a la masa del cuerpo, que es 100 por la aceleración. Restamos 800 menos 500, me da 300, y lo dividimos entre 100. 300 entre 100 nos queda 3 metros sobre segundo al cuadrado. Muy bien, listo. Completen ahí, pasamos al siguiente problema. Nos queda creo un par de problemas más para poder concluir con este tema de dinámica lineal. Muy bien. Me confirman, jóvenes, cuando terminan, a ver cómo vamos por ahí los demás. Muy bien, Alexa, a ver quién más vemos por ahí, cómo vamos, Camila. Muy bien, José. Completen ahí, Andrea, Jimena.
Completen, jóvenes. A ver cómo vamos, Yaret, Romina. ¿Quién más está por ahí? A ver, Natalie. Listo, profe. Listo, muy bien, Diego. A ver, ¿quién vamos los demás? Miriam, ¿cómo vamos, Miriam? A ver, Fidel, Dasha, completamos ahí. Completen, jóvenes, no olviden hacer los trazos. Esos trazos son necesarios para poder ubicar el ángulo, para poder ubicar ese ángulo, y luego obtener las fuerzas necesarias para poder aplicar la segunda ley de Newton. Y esa segunda ley de Newton me dice de que la fuerza resultante es igual a la masa multiplicada por la aceleración. Muy bien, listo. Ahora sí. Ya te vi, Andrea. ¿Quién más por ahí? No te he visto, Natalie, Romina, Yaret. Completen, jóvenes. Ya, profe. Listo, muy bien, ahora sí. Pasamos entonces al problema número 19. Ya. Aquí está, lo voy a bajar un poquito. Listo. Ya, a ver. Entonces, estos problemitas salen rapidito, miren. Me dice, determinar la aceleración en los bloques, ¿cierto? Me pide la aceleración y justo me da el movimiento, cómo se mueve. Mira, ahí está la aceleración, dice, de esta manera, así se está moviendo, ¿cierto? Ajá, así va. Muy bien. Como me pide la aceleración, nosotros sabemos que debemos aplicar la formulita de la segunda ley de Newton. Y esa formulita me dice que la fuerza resultante es igual a la masa multiplicada por la aceleración. ¿Está bien? Pero me doy cuenta de algo, profesor. Aquí me da la masa en kilogramos, ¿cierto? Su peso. ¿Cuánto será su peso de este bloque? ¿Cuánto será su peso? Si su masa es 1 kilogramo, su peso será 10 newton, ¿cierto? Claro. Por acá, si su masa es 2 kilogramos, ¿cuánto será su peso? Su peso sería 20 newton. 20 newton. Profesor, pero me doy cuenta que este cuerpo está sobre el piso y cuando hay dos cuerpos en contacto, aparece Normal. la fuerza normal. La normal saldría en sentido contrario, ¿cierto? En sentido contrario, y esa normal tiene la misma intensidad que la fuerza aplicada por el peso. O sea, está en equilibrio, entonces su normal también debe valer 10. Y por acá su normal también debe valer 20. O sea, profesor, si está en equilibrio, porque se está deslizando, ambas fuerzas se eliminan cuando están en contacto acá. Allá, profesor, se eliminan las fuerzas ahí. Allá, muy bien. Entonces, la única fuerza que va a provocar movimiento, ¿quién es? ¿Quién es la única fuerza que va a provocar movimiento? El 7 kilogramos. Claro, la fuerza de este bloque que tiene 7 kilogramos. ¿Cuánto será su fuerza acá? ¿Cuánto será su fuerza? Newton. Será 70 newton. Claro, ¿por qué 70, profesor? Por la gravedad, acuérdate, si está en kilogramos, por 10 para obtener la fuerza, que sería 70 newton. Listo, profesor, con eso ya sale rapidito, por supuesto, con eso sale rápido. ¿Por qué? Porque solamente la fuerza resultante va a ser afectada por una fuerza, que es 70, porque las otras dos fuerzas se eliminaron con la normal porque están en una superficie de contacto. Entonces diremos, fuerzas a favor, 70. Menos fuerzas en contra, no hay ni una fuerza en contra, porque estas fuerzas se cancelaron con la normal, solamente sería 70. Es igual a la masa del sistema. ¿Cuánto es la masa del sistema, jóvenes? ¿Cuánto sería la masa del sistema? 10. Claro, la masa sería la aquí se intervienen las masas de todos, ¿ah? 7 más 2 más 1 sería 10. Claro, sería 10 kilogramos, profesor. Multiplicado por la aceleración. Ah, ya, profesor, muy bien, ya lo tenemos. Ese 10 pasa dividiendo, ¿cierto? 70 entre 10, ¿cuánto nos daría? La aceleración sería entonces 7 metros Segundo al sobre cuadrado. segundo al cuadrado. Si las unidades están, la masa en kilogramos, la fuerza en newton, entonces automáticamente la aceleración te sale en metros sobre segundo al cuadrado. Muy bien. Pasamos al siguiente. Profesor, es parecido. Ya, lo hacemos de igual manera. Entonces, como ustedes ya saben que acá el peso, este peso vale 30 newton, ¿cierto? Porque 3 por 10 es 30. Este peso de acá vale 20 newton, ¿cierto? 20 newton. Y como está en contacto con el piso, aparece la fuerza normal, que también tiene la misma intensidad, ¿cierto? La misma intensidad, pero en sentido contrario. Y esa fuerza, que es el peso con la normal, se van a eliminar porque están en equilibrio, ¿cierto? Son 30 menos 30, 0, se eliminan. 20 menos 20, 0, se eliminaron. Entonces me queda la única fuerza que provoca movimiento, que es por acá. Ahí está. El
peso del bloque que tiene 5 kilogramos. Como su masa es 5 kilos, multiplicado por la aceleración de la gravedad, que es 10, nos daría la fuerza de 50 newton. Listo, profesor. Y con esos datos ya salió el problema. Fuerza resultante es igual a la masa multiplicada por la aceleración. Listo. Aplicamos la formulita, que es la segunda ley de Newton, nos daría fuerza resultante es igual a favor 50, a favor del movimiento, 50. No hay ninguna en contra, porque aquí se está deslizando, ¿cierto? Se está deslizando, ¿ok? Entonces, profesor, sería igual a la masa, pero la masa, como ya te dije, todo el sistema. ¿Cuánto es la masa de todo el sistema, jóvenes? La masa nos daría, 10. claro, 5 más 2, 7, más 3, 10. La masa es la suma solamente de esos cuerpos. Sería 10 kilogramos, multiplicado por la aceleración. Como las unidades son las correctas, la masa en kilogramos, la fuerza en newton, ¿cierto? El resultado me debe salir en metros sobre segundo al cuadrado. Despejando, la aceleración sería 50 entre 10, nos quedaría 5 metros sobre segundo al cuadrado. Ahí está. Listo, completen la solución del problema número 19 y también del problema número 20. Muy bien. Ahí nos vamos a quedar, jóvenes. Queda la actividad número 2. A ver, si tienen alguna pregunta al respecto, revisen la actividad. Dime, ¿te escucho? Esto es fácil, profe, la tarea. Así es, así es. A ver, muy bien, claro. Tal y como hemos trabajado en los 20 ejercicios que hemos visto, ¿cierto? De dinámica, ustedes pueden ver en la actividad, en la tarea que se deja, ejercicios similares, ¿cierto? Donde hay planos horizontales, donde van a calcular la aceleración, tomando en cuenta los ángulos, ¿cierto? Tomando en cuenta los ángulos. Hay algunos ángulos notables que ustedes van a resolver para poder aplicar la segunda ley de Newton. ¿Ok? Muy bien, me confirman si ya lo tienen. A ver, vamos revisando, dándole un ojito a la actividad. ¿Ya lo tienen todos esto? A ver, por acá está la actividad. Ahí está, claro, está sencillísimo. Miren, aplicar la segunda ley de Newton. Aquí la primera sale rapidito, la segunda también. Fuerzas resultantes a favor menos en contra, ¿cierto? Aquí tienen los ángulos de inclinación. Ya saben que no se trabaja con las fuerzas inclinadas, sino con las horizontales. Tienen que calcular la fuerza horizontal. Te escucho, dime. Ayúdenos con la 8 y la 9, por favor. A ver, ¿dónde está la 8 y 9? Vamos a verlo. Aquí también, acá lo vemos, a ver, ya, aquí también, esto es, ya miren. En la 8 y la 9, es lo mismo, solo que es vertical. ¿Cómo, profesor? Atento, mira, antes que se me vaya el tiempo. Atento. En vez de por costados arriba y abajo. Claro, pero aquí dense cuenta de algo, miren, dense cuenta de algo. Aquí me dice que esta fuerza F vale 30 newton, ¿cierto? Ahí está, profesor. Pero vemos acá, mira, me dice que este cuerpo tiene 6 kilos, ¿cierto? 6 kilogramos. Si tiene 6 kilos, acá hay una fuerza que se opone a que ese cuerpo suba. ¿Qué fuerza se opone a que suba el cuerpo? ¿Qué fuerza se opone? Se opone el peso. El peso, y el peso iría hacia abajo. Ahí está, Vale profesor. 60. ¿Y cuánto valdría el peso? Si la masa vale 6 kilos, 60. el peso valdría 60. Listo, ya tienen a favor y en contra, miren, ya tienen a favor y en contra. Ya tienen, profesor, fuerza resultante, a favor menos en contra. Pero a favor del movimiento, ¿quién será? 60. Profesor, los flecos es hacia arriba, pero mira la aceleración hacia dónde va. Hacia abajo, ¿cierto? A favor 60, menos en contra 30, es igual a la masa por la aceleración. ¿Ya salió? Mira, ve. Y algo similar hacia acá. Mira, acá hay otra fuerza que va hacia abajo, provocada por el peso. ¿Cuánto es ese peso? Si la masa vale 5, ¿cuánto valdría el peso? ¿Valdría? 50. 50. Ahí está. Profesor, la fuerza F lo conozco, vale 20. Ah, ya salió, mira, ve. A favor menos en contra es igual a la masa, que lo conoces, acá está, por la aceleración. Ya puedes calcular la aceleración. Listo, jóvenes. Se me agotó el tiempo, ahí completen ustedes. Nos vemos, chicos, hasta la próxima. Nos vemos más tarde en Trigo. Listo. Profe. Ya, ustedes lo sacan. Nos vemos, chicos. Ya, profe, gracias. Ya, nos vemos, chicos, hasta más tarde. Ahí está, ya, ustedes lo sacan. Muy bien. Nos vemos, chicos, hasta más tarde en trigonometría. Listo. Bye con todos. Cuídense, muchachos. Nos vemos. See you, profe.